Buenas tardes, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a la segunda sesión del curso Los problemas del presente, un diálogo entre la historia y las ciencias sociales. Es importante reiterar que este curso tiene el objetivo de presentar problemáticas actuales desde la perspectiva de especialistas de distintas disciplinas para un público joven, para profesionales de la enseñanza e interesados en la historia, la sociología, la ciencia política, la economía. Este espacio de aprendizaje y de diálogo es auspiciado por el Colegio Mexiquense y por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a quienes agradecemos el respaldo para realizar este proyecto. Con mi colega y amiga Margarita Vázquez, estamos emocionadas por el interés y la respuesta del público. Para quienes se vayan conectando en este momento, les recibimos con mucho gusto y les invitamos a que vean la sesión del día de ayer, si acaso alguien no la ha visto, por el mismo canal del Colegio Mexiquense, en donde van a también y se están transmitiendo, digamos así, los videos. Antes de iniciar la sesión del día de hoy sobre género y feminismo, comento algunos detalles de la dinámica de participación y de evaluación. El día de ayer se expresaron muchas dudas sobre esto y queremos dejar los puntos claros. Tenemos personas inscritas que nos acompañan desde la plataforma Zoom directamente. Quienes ya no alcanzaron el cupo para este espacio, este formato, nos pueden seguir por YouTube. Abrimos esto para que nadie de las y los interesados quede fuera. Ojo, todos serán evaluados y tendrán la oportunidad de tener su constancia. La evaluación del curso se hará en la plataforma Moodle del Colegio Mexiquense. Ahí ustedes van a encontrar preguntas que dejaron los ponentes y que responderán al ver su presentación. Repito, las preguntas tienen que ver con las exposiciones. Las lecturas que están en la plataforma es material complementario que seleccionaron los y las ponentes para que enriquezcan su conocimiento sobre el tema. Es decir, las lecturas son un extra. Para acreditar el curso, tienen que responder a las preguntas de la plataforma. Ese es el mecanismo de pase de lista y evaluación para que al final del curso puedan recibir su constancia. El tiempo de apertura para contestar las preguntas se va a marcar en la plataforma. Es importante destacar que no se asignará una calificación en número, sino aprobatorio o no aprobatorio, pero sí es importante que contesten todas las preguntas. Reitero, tienen que ver los videos y van a tener el link en la misma plataforma. Es decir, ustedes van a poder ir y venir en este formato para sus presentaciones. Claro está que resaltamos que lo ideal es conectarse al en vivo, es decir, al tiempo real, para que expresen sus preguntas, sus dudas, pues para que puedan estar en interacción con las personas invitadas en cada una de las sesiones. Pero también comprendemos que quizá en alguna ocasión no podrán ver toda la sesión completa. Bueno, si no lo acabaron, van al video. Quizás se les cae la red, pues también regresan al video. Algo que queremos expresar es que ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, son muy importantes para nosotras. Pensamos en hacer esto para ustedes. Queremos que dentro de las posibilidades, de nuestras posibilidades, tengan pues todas las herramientas y todos los recursos para conocer y para aprender. Y si hay ciertos retrasos, crean que estamos intentando resolverlo y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y ahí agradezco de manera muy especial al coordinador de docencia, a Mario González, por hacerse cargo y estar al frente, pues, de toda esta demanda convocatoria, recepción de inscritos y pues también gestión de todos los materiales y también de la organización de estas transmisiones, al igual que a Tania Chávez, quienes pues nos están ofreciendo su mejor servicio. Sabemos de sus opiniones, leemos los chats en el momento y se están juntando los comentarios de Zoom y de YouTube para que podamos mejorar ahorita y en el futuro. Y bueno, dicho esto y tratando de aclarar estas dudas, vamos a pasar a la mesa del día de hoy. Claro está que ustedes pueden seguir expresando
cuáles son sus inquietudes y les vamos a estar apuntando y vamos a estar muy atentas para pues tratar de resolverlas. Entonces, bueno, ya ese fue, digamos, el paréntesis organizativo. Ahora pasemos a la siguiente mesa, a esta sesión 2, que se llama Género y Feminismos, claves para su entendimiento y vigencia. La mesa tiene como objetivo ofrecer a las y los jóvenes un acercamiento al significado de género como categoría social y cultural, así como construcción histórica de las relaciones sociales, aspecto que será abordado por Belén Benumea. Al tener una base sobre lo que representan estas diferencias de género, la feminidad, la masculinidad y los esquemas históricos de desigualdad, diferencias de género, también se buscan plantear principales postulados del feminismo histórico y el actual. Eso lo vamos a ver de la mano de Margarita Vázquez y de Teresa Rodríguez de la Vega. Pero bien, para acercarnos al tema y un poco de, digamos, introducir esto, pues vamos a ir directamente al comentario de las y los jóvenes. Y bueno, ahí por favor, si me pudieran auxiliar para la presentación y compartir la pantalla de este video que preparamos. Una de las principales formas en las que detecto la desigualdad de género existente, al menos en mi vida cotidiana, se basan en que yo, tal vez como hombre, puedo salir a la calle con la seguridad de que tal vez me pase algo, podrán asaltarme, por ejemplo. Pero en cambio las mujeres o mis compañeras, mis amigas, tienen que andar buscando lugares que vendan llaveros que se puedan convertir en navajas, porque es muy probable que un hombre se les acerque con alguna mala intención. Algunas que son acosadas y que tienen que buscar refugio en una tienda o en un lugar que ni conocen, pero que les brinda cierta protección. Es como un grito que necesitaba ser escuchado por todo el mundo, un grito que le da voz a mujeres que no tenían voz, un grito que sigue retumbando las paredes de instituciones patriarcales y machistas que siguen teniendo estatutos viejos, un grito que nos recuerda que hay algo pendiente, que hay una conversación pendiente para todos nosotros y para todas nosotras. Yo apoyo las manifestaciones feministas porque ponen en el centro la diversidad de demandas y exigencias alrededor de una, la igualdad de género. En México, en los últimos años, han puesto en la agenda la violencia feminicida y la violencia de género, concentrándose también en la exigencia de aparición con vida de miles de mujeres que han desaparecido por lo largo y ancho del país. Entre otros puntos, el que ha marcado es la legalización del aborto. Bueno, muchas gracias. Gracias por apoyarnos con la presentación del video. Ahora, pues es momento de presentar a la primera ponencia, la primer ponente, Belén Benumea, en este trabajo, bueno, esta parte de la sesión sobre el género como categoría de la diferencia social. Y bueno, voy a comentar algunos, digamos, datos de Belén. Ella es activista, feminista, doctora en humanidades, de estudios históricos por la Facultad de Humanidades de la UAMEX. Labora como docente de licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades de la UAMEX. Asimismo, es representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México 2017-2021. Integrante en el registro de especialistas en estudios de género y feminismo en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UNAM y coordinadora de la Consultoría de Género Diverser y de la Red de Apoyo Trans Toluca. Entre sus publicaciones destacan La familia Díaz González y Prisciliano María Díaz González, una aproximación a la identidad masculina del liberal moderado, de una publicación del 2019, y Democracia, Mujeres y LGBTI en México, una reflexión histórico-cultural del año también 2019. Y bueno, pues bienvenida Belén, te damos la palabra y es un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Bienvenidos a su segunda sesión de este curso. Seguramente están muy entusiasmadas y entusiasmados después de la conferencia de apertura del día de ayer, así como las participaciones de la primera mesa.
Yo estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación y quiero hacerles la invitación de que se sientan cómodas y cómodos, disfruten este conocimiento que tenemos al alcance en esta mesa y en las que siguen, sintámonos cómodos y disfrutemos, preparemos nuestro cuerpo, nuestros sentidos para mucha información, pero información que esperamos les sea de utilidad. Vamos a hablar precisamente de género como categoría de análisis y cómo se va configurando en esta cuestión en este proceso de la desigualdad o diferencia social, ¿no?, que existe como una de las problemáticas actuales. Pues bien, en ese sentido quisiera remitirme a lo que es la historia de género. Antes de hablar de la historia de género, quisiera hacer una apreciación referente a lo que es la historia. Comprendo que nos están escuchando y nos están viendo estudiantes de bachillerato, estudiantes de licenciatura, colegas que se están acercando a estas temáticas y pues hemos hablado de varios aspectos, pero ¿qué es la historia? Aquí quiero citar a un historiador francés de la Escuela de los Anales, Marc Bloch, de hecho la doctora Tatiana lo refirió el día de ayer. Él menciona que la historia es el estudio del hombre en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a entender estas dos categorías importantes, tiempo y espacio, propiamente lo que es un contexto. A partir de ahí vamos a hacer un análisis de todo lo que deja determinada sociedad en ese tiempo y espacio que constituyen las fuentes, nuestras fuentes primarias, es ese testimonio del momento en el que se está generando, ¿no?, el momento histórico. ¿Y para qué sirve la historia? De hecho, el doctor Daniel también en el día de ayer, en una de las mesas, decía, me quedo con esta frase tan importante, nos ayuda a examinar el pasado del pasado y bueno, ahora desde esta perspectiva para comprender el presente, ¿no?, los problemas actuales, pero también esos cambios, esas continuidades que existen en nuestra sociedad actual. Asimismo, y que no se nos olvide, nos ayuda a tener esa memoria histórica, ¿no? De hecho, en la participación de la doctora Tatiana vimos ahí historia de vida de ella y muy interesante porque cómo se va configurando en un proceso histórico mayor que nos permite hacer esta reflexión y aterrizarlo a nuestro presente. Pero también va más allá, nos permite identificar aquellas personas que por mucho tiempo fueron consideradas sin historia. Estoy hablando de la visibilidad. Y en ese sentido, aparte de lo anterior, también identificarnos como seres históricos. Todas y todos nosotros y nosotras somos seres históricos. Tenemos historia de vida. Y en ese sentido también retomo lo que nuevamente Bloch dice, que el conocimiento histórico, la historia también nos sirve para guiar nuestra acción y ayudarnos a vivir mejor. En Apología de la Historia ustedes pueden encontrar este referente. Entonces, haciendo alusión a ello, voy a dar paso a compartir pantalla para ir indagando sobre lo que se entiende por género, como esta categoría útil para el análisis histórico, ¿no? En ese sentido, hacer una reflexión importante de la que seguramente mis compañeras van a empezar a profundizar aún más con la historia de los feminismos. Fíjense ustedes que el género como categoría es un aporte que hacen los movimientos feministas desde la academia. En un primer momento en la academia anglosajona, también en la academia francesa, a partir de que las mujeres que están haciendo historia pues son académicas, son investigadoras y empiezan a accionar, ¿no? Y en ese sentido vamos a encontrar entonces las primeras mujeres que escriben sobre historia de las mujeres, porque pasa por diferentes etapas. En un primer momento se decía que, bueno, las mujeres sí tenían historia y eran consideradas así en los colectivos. Ah, es que sí participaron en la revolución, ahí estaban presentes las obreras, ahí estaban presentes las comerciantes, ahí estaban presentes, pero no había esa diferenciación, se les contemplaba en colectivo. En otro segundo intento por visibilizar a las mujeres, vienen estas mujeres notables, casos excepcionales. En México tenemos una Josefa Ortiz de Domínguez, una Sor Juana Inés de la Cruz y otras más, ¿no? Entonces, de alguna manera, así iba evolucionando la forma en cómo iba avanzando la historia de las mujeres a partir de los estudios feministas dentro de la academia. Y resulta que con el avance del tiempo empiezan a precisar ciertas circunstancias. Tenemos ahí a Gerda Lerner, una de las historiadoras feministas del momento, de la década de los 70s, y su obra abarca los 80s, y ella menciona, ¿no? Las mujeres siempre han representado la mitad o más de la población mundial, por eso se refiere a ellas como the majority.
Ahí está el texto, La creación del patriarcado. Si ustedes quieren obtenerlo, con todo gusto les puedo hacer llegar el documento para que ustedes se den cuenta de todo lo que implica empezar a complejizar este proceso histórico donde participan las mujeres con sus necesidades específicas, no dentro de un colectivo, sino haciendo esa diferenciación. ¿Y por qué estoy retomando este proceso histórico? Porque es a partir de la historia de las mujeres cuando hablamos de una categoría, la categoría género, es lo que aportan al proceso historiográfico en materia de género, esta categoría. Y bueno, avanzando en el tiempo, y haciendo antes de eso una reflexión sobre lo que dice, Gerda Lerner dice, las mujeres han existido en todos los campos de la experiencia histórica. Sí, pero entonces, ¿dónde están? Porque no se les considera como tales, como sujetos históricos específicamente con necesidades que deben ser estudiadas y analizadas. Como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en precursoras de los procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal. Son los 70s, son los 80s, dentro de la Academia de Historia. Estamos en este momento histórico donde ya se está reflexionando sobre la historia de las mujeres. Y bueno, habla ella de santuarios masculinos donde puntualiza el militar, el político, y después, ya en estos diálogos con la sociología, se compagina de alguna manera con lo que menciona Pierre Bourdieu, que es precisamente lo que yo retomo en una experiencia particular de investigación, en donde hago esta reflexión histórica del proceso de género y su vinculación con los feminismos y la historia, ¿no? En todo caso. Y se va compaginando con esto que menciona Bourdieu sobre el patriarcado. Ojo, primera pregunta de examen. El patriarcado se refiere a ese sistema de dominación masculina, dice Bourdieu, ¿no? Ayer también lo estuvieron refiriendo, y hace alusión que tiene que ver con violencia simbólica, entre otras características. Y en ese sentido, esta violencia se va a reflejar en diferentes momentos. Aquí viene el aspecto social, también cultural y, por supuesto, histórico, ¿no? Gerda Lerner ya había dicho espacios masculinizados, política, propiamente gobierno, y aquí vamos a ver otras formas en cómo se va a desglosar, ¿no? En las estructuras sociales, es decir, las instituciones como la iglesia, donde son universos históricamente masculinizados, el Estado, este conjunto de instituciones, y el ejército. Aquí voy a agregar otra institución que es la familia tradicional. Y ahí vamos a ver estos elementos de violencia simbólica producto de la dominación masculina. Es decir, de estos procesos donde hombres de poder y con poder empiezan a diseñar, a configurar una serie de leyes, ya sea de carácter civil o leyes de carácter moral, de acuerdo en el tiempo y en el espacio, en cómo debe de dirigirse la sociedad. Y otra de las manifestaciones tiene que ver, propiamente, como lo mencioné, con esta violencia simbólica a través de los mitos, los rituales, las prácticas discursivas, ¿no? Estamos hablando de varios ejemplos en la historia donde podemos apreciar el mito fundacional, en donde hay elementos de violencia. Incluso se romantiza la violencia como forma de símbolos, ¿no? Alegorías, en este caso manifestaciones en pintura, en arte, y en lo particular lo he encontrado más en la circunstancia mexicana durante el siglo XIX, propiamente con el romanticismo, esta exacerbación a la patria, a la violencia, a todo lo que hay alrededor de estos procesos que se van configurando a partir de una visión masculina del momento, ¿no? De hombres de poder y con poder. Eso también es importante, no todos los hombres tienen ese poder, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese sentido. Otra de las manifestaciones de la dominación masculina se encuentra en las estructuras cognitivas, que dice Bourdieu, precisamente en los hábitos, las costumbres, las tradiciones, los valores, los comportamientos, procesos que en determinado momento son considerados como lo normal, lo tradicional, lo que debe de ser, lo que es, y no hay otra forma de serlo. Entonces pasa en el tiempo, en el espacio, en corta, mediana y larga duración, y se convierte en la actualidad en algo normal, algo natural, algo que no tiene nada de malo. Sin embargo, vamos a examinar esas estructuras. Y por otro lado, también se manifiesta en la diferencia de sexo. Aquí, en la década de los 60, una feminista
antropóloga, ella hace este aporte sobre el sistema sexogénero, ¿no? Es decir, ese deber ser impuesto por las instituciones, por la cultura, por las estructuras de comportamiento hacia lo que debe de ser un hombre y lo que debe de ser una mujer. ¿En función de qué? De su genitalidad, del elemento sexual. Esa genitalidad implica toda una concepción alrededor de esa persona, de cómo debe de comportarse y cómo debe de llevar su vida. Entonces, están visibilizando esto las mujeres y dicen, bueno, ya vamos avanzando, ya tenemos este referente del sistema patriarcal, pues ahora vamos más allá, porque resulta que no nada más son las mujeres quienes están siendo violentadas o se está dando este proceso de adquirir derechos, oportunidades, este posicionamiento dentro de la academia y también dentro de las investigaciones históricas, sino también hay otras identidades. Hay otras formas de ser que son subordinadas, hablando del proceso de dominación patriarcal. Y entonces llega a escena Joan Scott en la década de finales de los 80s, los 90s, otra historiadora, y ella ya aporta este término, el género. Ella dice que tiene que ver con este sistema de creencias o prácticas que determinan identidades individuales o colectivas. Entonces, aquí ya no, nos está hablando no solamente de la persona como tal, cómo se va a identificar, sino a su vez cómo se va configurando toda una sociedad, un pueblo, una nación. ¿En función de qué? De cómo va identificándose o entendiéndose en lo individual hacia lo colectivo. Estas relaciones consideradas naturales, normativas o evidentes de por sí entre los individuos, con las colectividades y con su mundo. Este texto tan revolucionario que es Género e Historia es precisamente el que traigo a colación aquí para que ustedes lo tengan como referente, puedan acercarse a la historia de género y dónde hace esta apreciación. El género contempla Joan Scott contempla 4 aspectos interrelacionados, ¿no? Un poco lo que mencionaba Pierre Bourdieu precisamente, con los símbolos culturalmente disponibles, los conceptos normativos que dan significado a esos símbolos, todo lo que se le adjudica a cierto símbolo, lo femenino, lo masculino, qué características debe de tener, que no cumple con estos esquemas. Y por supuesto, las nociones políticas, institucionales y las organizaciones sociales, lo que también veíamos a través de la familia tradicional, el Estado, la Iglesia y el ejército, entre otros elementos de dominación y de escenarios masculinizados. Las nociones políticas, esto ya lo había dicho, y la identidad subjetiva. Nuevamente volvemos a cómo se entiende de manera individual, de manera personal, el ser humano y cómo lo lleva a la convivencia, a la socialización que pasa en el tiempo y en el espacio, en comunidad, en pueblos y en naciones. Así lo está mencionando Joan Scott. Y aquí hay que precisar algunas características importantes dentro de la categoría de género, precisamente, que no es exclusivo de la identidad femenina. Las mujeres son una parte de este conjunto de identidades de género. Es una amplia gama de ser, en esta amplia gama de ser mujeres. Esta noción abarca un abanico de posibilidades de ser humano, de ser persona, de identidad. Surge la necesidad de romper con el determinismo biológico implícito. Estas características que te son asignadas al nacer por el hecho de tener un pene o una vagina o tener ciertos cromosomas o aspectos corporales, ¿no? Características corporales. Entonces rompe con eso. Se trata precisamente de estas construcciones culturales, ¿no? Revelando el carácter cultural de las construcciones identitarias de las personas. Va en función de ello. Y bueno, pasa porque incluso yo topé en varios ejemplos donde refería género y enseguida el sinónimo era mujer o mujeres, pero la realidad es que abarca diferentes identidades. ¿Es pertinente y operante? Sí, porque permite precisamente acercarnos a esta categoría analítica de carácter científico al desarrollo de diversos conceptos asociados que seguramente todas y todos ustedes han escuchado en algún momento de la actualidad, ¿no? En nuestro ejercicio cotidiano como profesionales o incluso en nuestra vida cotidiana, encontramos términos como relaciones de género, estratificación de género, estereotipos de género, roles de género, identidad de género, expresión de género, entre otros aspectos que permiten precisamente hacer este análisis
en función, en materia precisamente histórica, de cómo llegamos a estos términos, ¿no? Cómo se va configurando en el tiempo y en el espacio lo que hoy entendemos como estos términos para poder explicar una problemática, una situación actual. Su desarrollo teórico se debe a las investigaciones feministas de la década de los 80, lo que ya les comentaba. Se enfocaron a denunciar la identificación del sexo biológico con el sexo social, hacer esta diferenciación. Insistiendo en la necesidad de separar las cualidades humanas biológicas propiamente del sexo y las cualidades humanas sociales propiamente el género, esta construcción cultural. Y en función de ello se van desarrollando que no solamente se habla de mujeres, sino también aquí traigo como ejemplo brevemente las masculinidades. Las masculinidades entran en este proceso de historia de género al entenderlas como construcciones culturales de género, circunstancias históricas y específicas que van aportando el deber ser masculino o cómo se configura ese deber ser masculino y cómo va a trascender en el tiempo y en el espacio. Aquí estoy citando a Gabriela Cano, otra historiadora feminista, historiadora de género, en los estudios que ha aportado desde las masculinidades y la diversidad sexogenérica, ¿no? Y aquí haciendo alusión a uno de los estudios que hice, específicamente en el siglo XIX, pues qué constituía el deber ser masculino en el siglo XIX mexicano, específicamente en el Estado de México. Bueno, se habla las fuentes, los documentos, los textos, las crónicas, incluso de manera visual, algunas fotografías, pues me hablaron de 3 modelos hegemónicos o dominantes que si lo reflexionamos para nuestro contexto actual, pues ya constituyen parte de una problemática vinculada con el machismo, lo que detona en misoginia, en crímenes de odio, etc., ¿no? En este caso, encontré el hombre militar o de guerra, que es fuerte, valiente, vive para la guerra, violento y se convierte en un líder. La violencia es sinónimo de control, de orden y de un estatus. Por otro lado, tenemos al hombre diplomático, intelectual, que es racional, proveedor, progresista, educado, moral, urbanizado y que se convierte en un representante. Y tenemos varios ejemplos. Y luego tenemos este otro modelo hegemónico que tiene que ver con el hombre religioso, con el hombre clerical, que es piadoso y que si bien manifiesta elementos considerados afeminados o femeninos, como es sentir compasión, demostrar sus emociones, algo que no era concebido como lo que debería ser un verdadero hombre, pues se justifica porque es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Entonces viene toda esta carga cultural, esta carga social y sigue siendo un sistema de dominación, porque estos 3 modelos hegemónicos están realizando leyes, constituciones, están estableciendo qué es lo moral, qué es lo inmoral, y también están lidiando con esta situación de lo que debe de ser un hombre, muy hombre y requete hombre. Insisto, este es tan solo un ejemplo de hablar de las masculinidades y a estas características se suman, por ejemplo, elementos de homosociabilidad, solamente espacios específicos donde pueden tener esa libertad de demostrar sus afectos, sus emociones y fuera de ellos ya no, vuelven a ser otra vez muy fuertes, muy estoicos, inquebrantables. Y por otro lado, también tenemos este elemento de la heterosexualidad, porque claro, lo contrario a la heterosexualidad es desviación, es enfermedad, es mujeril, haciendo alusión a lo femenino o a lo, sí, afeminado como un término despectivo, ¿no? A todo lo que nos refiera, lo que son las mujeres, ¿no? Incluso tiene que ver con demonización o con pecado desde una perspectiva religiosa y esto es un ejemplo de cómo se van configurando las relaciones de género, cómo acercarnos a los personajes de la historia con una perspectiva de género, ya no hablar específicamente de las batallas, de los procesos políticos, de los procesos económicos, donde los varones son sí protagonistas, pero no se llega a identificar de manera profunda en sus características que los hacen ser muy hombres o lo que debe de ser un hombre en ese momento. Insisto, esto es tan solo un ejemplo para darles esta referencia y la historia de género, propiamente ya utilizando la categoría, nos permite dar cuenta de las relaciones sociales y culturales entre las personas, de las masculinidades, como ya les mencioné, de la diversidad sexogenérica, de la organización social de las relaciones entre hombres y mujeres. Ahí en la imagen tienen a la primera mujer, identifica una de las primeras mujeres transgénero, es Lily Elf, incluso ella inspira precisamente la película de la chica danesa, pueden buscar más referentes y esto también tiene que ver con historia de género.
La historia de género, en donde por supuesto, y reitero, se ocupa esta categoría para explicar procesos históricos, pues también da cuenta de las conceptualizaciones de la semiótica del cuerpo, del sexo, la sexualidad, las microtécnicas del poder manifestadas en la dominación masculina y la subordinación femenina, entre muchos otros ejemplos, las formas en que se construyen identidades subjetivas y las aspiraciones individuales, entre otros aspectos, ¿no? Y también hablando concretamente de la historia de las mujeres, pues tener este referente que no solamente estamos hablando de mujeres blancas, heterosexuales, cisgéneros, sino que también están las mujeres trans. Aquí tenemos a Marsha Johnson, fue pionera de que hoy de que hace unos días, el 28 pasado, se conmemora el Día del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo LGBT a nivel internacional, ¿no? O Nancy Cárdenas en la circunstancia mexicana, que por allá del 26 de junio de 1978 en México encabeza las primeras marchas LGBT, es una mujer abiertamente lesbiana, académica, es docente o perteneciente a la UNAM, y que bueno, esto también es parte de la historia de género, ¿no? Eso es como para darles estos referentes. Y pues por supuesto no perder de vista que involucra un bagaje metodológico que apunta a reformar los paradigmas historiográficos. Considerar no solo las estructuras económicas, sociales y políticas tradicionales, sino también incorporar esta parte privada, pública e incluso íntima cuando las fuentes lo permiten para poder explicar un proceso más complejo, ¿no? Y por supuesto la cultura femenina, masculina, ya hablando de términos más recientes, lo queer, qué es lo queer, qué implica, y bueno, entre otros procesos, ¿no? Y aquí tenemos otra referencia, por ejemplo, que también abarca la historia de género, un caso, un proceso específico. El 8 de junio de 1901, Marcela García Ideas y Elisa Sánchez Loriga contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge de la ciudad gallega de La Coruña. Para la ocasión, Elisa se hizo llamar Mario y decidió vestir un traje de pantalón y chaqueta masculinos, porque por supuesto, si en la actualidad causa furor, causa escándalo que dos mujeres se casen, imagínense en ese momento histórico. Diálogo pasado-presente. Y pues bueno, para eso también sirve la historia. En términos generales, y ya para concluir esta parte, precisamente, retomando estas palabras de Bloch, la historia nos sirve para guiar nuestra acción y ayudarnos a vivir mejor. La historia de género nos ayuda no solo a tener esta identidad histórica, sino también una identidad personal de historia de vida, que nos lleva a desarrollarnos, a desenvolvernos en diferentes escenarios, en la academia propiamente, en la atención a las juventudes, atención a las niñas y niños, en la sociedad, en el espacio público, haciendo alusión a los ideales y lo que se persigue para hacer este cambio. En experiencia personal, la historia me ha permitido también llegar al servicio público y buscar que a través de una clase de historia con perspectiva de género se logre sensibilizar a la población para empezar a reflexionar nuestros problemas del presente. Y sin más por el momento, agradezco mucho su atención y quedo atenta para sus comentarios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Belén Benumea por esta exposición tan clara, por los ejemplos y pues, digamos, adentrarnos al tema. Y en ese sentido, pues vamos a ir directo con la presentación de la doctora Margarita Vázquez sobre el feminismo histórico. Ella es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, adscrita al Seminario de Historia Contemporánea. Es egresada de la Universidad de Sonora en la licenciatura en Historia. Es doctora en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación están enfocadas en la historia de las mujeres de la primera mitad del siglo XX mexicano, con especial énfasis en las trayectorias de extranjeras. También sus publicaciones han estado orientadas, además, en la historia de las mujeres, también ve la historia social de los trabajadores, la historia política y la historia regional. Ha recibido distintos premios y reconocimientos en su trayectoria. Uno importante y muy reciente del año pasado, el premio Friedrich Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, este es uno de tantos logros de la doctora Margarita Vázquez, como becas en el extranjero y otros reconocimientos por su investigación y sus trabajos de tesis.
Ella forma parte del comité directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México, y además de sus actividades académicas, escribe poesía, publica crónicas de corte social y cultural, y se encuentra escribiendo la biografía novelada de su abuela paterna. Y bueno, antes de darle la palabra a la doctora Margarita Vázquez, pues invito a que aquí en el Zoom pues nos hagan preguntas, como que noto que andan bastante callados, silenciosas ahí, sin decirnos si tienen algún interés, si algo no ha quedado claro. Bueno, pues aprovechen, este es el momento para poder preguntarles a nuestras ponentes, ahora sí de viva voz, y encontrar respuestas a las inquietudes que ustedes tengan. Así que adelante, quienes están aquí en el Zoom, pues por favor, que vengan las preguntas, y pues quienes están en YouTube también, ¿no? Ya estamos viendo los saludos, estamos viendo que se conectan de distintos estados del país, y que están pues ya presentándose y alzando la mano de que están en la sesión. Pues muchas gracias. Así que bueno, esperamos las preguntas y bueno, ya vamos con la doctora Margarita Vázquez. Adelante. Muchísimas gracias, Tatiana. Estoy muy emocionada porque creo que esta sesión es ideal, es algo que nunca había hecho. Me encanta pensar que alguien introduzca a las cuestiones relacionadas con el género como construcción sociocultural para poder entender también a la propia historia del feminismo y al feminismo actual, ¿no? Que ya vendrá Teresa a hablarnos al respecto, y creo que eso es muy importante para darle sentido a esta conversación, a estos temas que estamos sacando a colación en torno al feminismo, o diríamos a los feminismos, ¿no? Eso también podríamos debatir y dialogar al respecto. En ese sentido, me gustaría precisar de qué va, ¿no?, mi participación. Yo soy historiadora y me decanté por la historia desde el momento en que decidí estudiar la licenciatura en historia, por la historia de las mujeres. Y particularmente, yo soy de Sonora, tenía un interés muy profundo en, me preguntaba qué había pasado con las mujeres sonorenses en la revolución. Esa fue mi gran pregunta, ¿no? Porque no había estudios al respecto en ese momento, ya hace algunos años, y ese fue como el primer motor que me llevó y que me ha llevado a seguir indagando sobre el pasado de las mujeres, y particularmente reconstruyendo trayectorias y biografías de mujeres, ¿no?, de la primera década del siglo XX y de la primera mitad del siglo XX, y particularmente a las mujeres extranjeras que por alguna u otra razón voltean a México, ¿no?, para hacerlo parte de su trayectoria política e intelectual. Y en ese sentido, y a través de estas mujeres y de estos estudios, pues me he adentrado sin querer queriendo, como diríamos, en la propia historia del feminismo. Y en ese sentido, me gustaría conversar con ustedes el día de hoy en mi sesión. Por un lado, creo que lo que hizo Belén es muy importante porque nos da un norte, ¿no?, para entender de alguna manera hasta el origen propio del feminismo o de los feminismos, y también para entender el feminismo actual. No voy a redundar mucho al respecto en lo que tiene que ver con el género como construcción sociocultural, pero sí me gustaría detenerme en poder detectar algunos de los elementos que nos permiten explicar las causas del surgimiento del movimiento feminista, ¿no? Ese feminismo histórico. Por un lado, esta condición de desigualdad histórica de la mujer en la sociedad, que creo que Belén lo explicó bastante bien, ¿no?, y que tiene que ver con esta conformación del deber ser de las mujeres y del lugar que tenía la mujer en la sociedad, o que ha tenido la mujer en la sociedad en distintos momentos de su historia. Particularmente me gustaría detenerme en la idea de que se construye a partir del origen del propio liberalismo, ¿no?, que se va a volver hegemónico a partir del siglo XIX, en esta idea de que la mujer se construye y se conforma como un complemento del hombre, ¿no? Y vienen también mucho las ideas de Rousseau, donde la mujer es un complemento que además se considera como una menor de edad, ¿no? Y en ese sentido vienen toda una serie de discusiones en el contexto de las revoluciones liberales para considerar o no a las mujeres con un carácter de ciudadana
y darle como acceso a la dinámica política y pública, ¿no? Y en ese sentido, es en ese momento en donde podemos ver con mayor intensidad a eso que se le conoce como las esferas separadas, es decir, lo privado y lo público. A lo privado pertenecen las mujeres. ¿Qué es lo privado? El hogar, el cuidado, la maternidad, la esposa diligente, etcétera, etcétera. El ángel del hogar, ¿no? Como se conoce por la historiografía. Y por otro lado, esta esfera de lo público, ¿no? En donde hay una preeminencia, ¿no? Del hombre activo, del hombre que trabaja, del hombre que discute, del hombre que hace política, etcétera. Y en ese sentido, a partir de estas dos esferas, ¿no? que se conciben, que se consolidan como separadas, ¿no? En donde la mujer se vuelve nada más un complemento de ese hombre público, se construyen también estas feminidades y masculinidades de las cuales Belén de manera muy puntual explicó, y poniendo atención, porque a veces se nos olvida, sobre todo porque en mi caso yo me enfoco en las mujeres, pero la masculinidad también es una construcción de género, ¿no? Y eso es muy importante, así como la feminidad. Y eso creo que es crucial para poder entender también la activación y la organización de las mujeres, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, claro, en los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, alrededor del sufragismo, como se conoce, pero para allá voy. Muy bien, pero antes de entrar, ¿no? En este recorrido muy breve, que me encantaría hablar con mayor particularidad, creo que es muy importante hablar de este término que se le conoce desde los estudios feministas, de la propia historiografía feminista, a eso que se conoce como las olas, ¿no? Del feminismo. Olas, digamos, las olas, es esta metáfora o forma metodológica que tenemos, ¿no? Quienes estudiamos el feminismo para describir y explicar justamente los momentos, etapas o fases de la historia del feminismo. Obviamente no hay un consenso al respecto. ¿Por qué? Porque se asume que hay contextos particulares y diferenciados según la región o el país del cual se esté hablando y del cual se esté estudiando el feminismo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de experiencias de luchas distintas, ¿no? Obviamente abrazado o aderezado por este contexto político y social de ese lugar en un momento dado. Yo lo retomo porque creo que es una forma sencilla, ¿no? Que nos permita justamente reconocer rupturas y continuidades en la historia del feminismo. En ese sentido, yo retomo la forma en la que se aborda digamos, esta historia del feminismo, de la cual voy a hablar acá, a partir de lo que se utiliza en la historiografía mexicana por historiadoras como Gabriela Cano, que ya la mencionó Belén Benumea, pero también historiadoras como Ana Lau Hayden. En ese sentido, podríamos hablar que hay tres olas, o dejemos las olas, tres momentos, ¿no? Tres etapas en la historia del feminismo que los podríamos, digamos, ubicar o identificar a partir del sufragismo, la liberación de los 70s y el paradigma multicultural. Eso voy a extenderme ahora. Bueno, en ese primer momento, en esa primera etapa del feminismo, de esta primera ola, podemos identificar al sufragismo, al movimiento sufragista, que tiene lugar particularmente con mucho mayor intensidad y que son un referente, ¿no? En la historia del feminismo, pero también, digamos, en los referentes que el feminismo actual toma para promover, digamos, sus propios orígenes, ¿no? Y en particular, yo retomo, por los estudios que yo hago, el caso del movimiento sufragista, tanto en Reino Unido y en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, y que se va a extender hasta las primeras décadas del siglo XX, conforme iban obteniendo el principal, digamos,
El principal, no el único, digamos, motivo o objeto de lucha, que era conseguir el sufragio. En el caso mexicano, Gabriela Cano, la historiadora Gabriela Cano, ubica el inicio de esta etapa o de esta primera ola en los congresos feministas de 1916 llevados a cabo en Yucatán, auspiciados por el gobernador socialista Salvador Alvarado, y ella encuentra, aunque digamos un tope o un fin, aunque no definitivo, en este intento de reforma a la Constitución en el contexto del cardenismo, es decir, del gobierno de Lázaro Cárdenas, y que es detenida, es decir, se pasa en el Congreso, pero nunca se publica en el boletín oficial de la Federación, y eso es muy importante porque si no se publica, pues no es ley, o no hay una modificación. Entonces, esto es importante porque de alguna manera nos permite reconocer este primer momento del feminismo histórico. ¿Cuáles son los postulados que yo creo que son más importantes, no más importantes, pero a destacar, sobre todo en una sesión de 15 minutos? Creo que estas mujeres, además, ¿no?, de luchar por el sufragio y conseguir la ciudadanía, que no es cualquier cosa, también promovían la educación laica, racionalista, también promovían que se modificaran leyes para que las beneficiaran en las relaciones familiares, particularmente divorcio, administración de bienes familiares, etcétera, independencia económica. Además, si reconocemos que en el caso mexicano, desde el porfiriato, la presencia de las mujeres en el espacio laboral es mucho más latente, sobre todo en las zonas urbanas, y por otro lado, en ese mismo sentido, se buscaba la igualdad laboral y salarial. En ese sentido, pues las mujeres ganaban menos que los hombres, y era una lucha constante que también coadyuvó a que las mujeres se organizaran en sindicatos, en mutuales, etc. Algo que es muy importante que hay que destacar que para el caso mexicano es que en el contexto del surgimiento del movimiento sufragista, feminista, sufragista, como le queramos decir, en México está ocurriendo la Revolución Mexicana. Y lo que yo veo, y por mi experiencia en este periodo, es que la Revolución Mexicana es una contención, ¿no? Porque las mujeres liberales, revolucionarias, están ocupadas, digamos, luchando en el contexto de la revolución. Es una contención, pero también es un impulso, porque cuando de alguna manera empieza el proceso de consolidación del Estado revolucionario y posrevolucionario, las mujeres de alguna manera se dan cuenta que ya les toca, ¿no? En ese sentido, vamos a tener a mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, ¿no?, que son, que destacaron en el periodo porque de alguna manera comenzaron a organizarse y además a crear revistas, clubes, asociaciones de corte feminista para promover, digamos, derechos en favor de las mujeres. Y en ese sentido podríamos también hablar de una segunda etapa. Estoy haciendo muy esquemática, obviamente hay correlaciones entre estas etapas, pero bueno, por cuestiones de tiempo estoy siendo demasiado breve. Esta segunda etapa se enmarca en el contexto del movimiento estudiantil global de los 60, digamos, no solo está ocurriendo en México, sino en otros países, y tiene como, digamos, un tope a inicios de los 90 con la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. En este contexto, de alguna manera las mujeres se van a empezar a organizar a partir de otras experiencias. Las características del movimiento feminista de este periodo es muy particular, es de origen urbano, universitario, particularmente concentrado en la capital del país, de origen de clase media, y el gran tema aquí es el desencanto por el escaso margen de participación femenina en el ámbito público y político, y a partir de este momento también las mujeres se dan cuenta que resulta que la ciudadanía no lo es todo y no es suficiente, ¿no? Haber conseguido el derecho al voto resulta que no elimina otros aspectos relacionados con la desigualdad sistémica que experimentan las mujeres en la vida cotidiana, en la vida privada, en la vida pública
siguiendo el tema de las esferas. Y es aquí cuando las mujeres empiezan a hablar sobre maternidad, sobre la doble jornada laboral, sobre la sexualidad, sobre la condición de subordinación por la cual experimentan o por la cual viven o experimentan sus vidas, y además una serie de exclusiones, ¿no?, por la asimetría en las relaciones sociales. Y en ese sentido es aquí cuando esta frase, que creo que Teresa la va a abordar en su presentación, surge esta frase de lo personal es político. Pues resulta que la maternidad, la forma en la que nos desenvolvemos en la casa, el trabajo que hacemos en la casa, esta doble jornada, pues resulta que también es político. Es un tema de discusión en la escena pública y llevan estos temas al escenario público y social. Y además, como les decía, y eso creo que es muy importante porque de alguna manera el feminismo sí se alimenta, ¿no?, de los postulados del sufragismo, pero también se distancia o construye otros postulados, como cualquier movimiento, ¿no? Y finalmente podemos reconocer un tercer momento, que esto me parece muy interesante, y es aquí cuando podríamos debatir si ya hay una cuarta ola o seguimos en la tercera, que eso es bastante interesante. En este momento, estamos hablando de los 80s, 90s, se reconocen las diferencias en las experiencias de ser mujer, según el origen étnico, la condición social, la religión, y además porque las mujeres se enfrentan retos únicos y diferenciados a partir de estos elementos que he enumerado, y aquí es cuando hablamos del concepto de interseccionalidad, que incluso se utiliza para el análisis histórico, que eso es muy, muy importante. No es lo mismo una mujer trabajadora de una maquila, por ejemplo, a una mujer universitaria de clase media que da clases en, no sé, en cualquier universidad. Tienen experiencias de vida y experiencias de el ser mujer, ¿no?, y además de apropiarse del ser mujer distintas. Y en ese sentido, de alguna manera, va a marcar muchísimo el movimiento feminista, particularmente, no sé, a mí me parece bastante digamos, ilustrativo el caso norteamericano, cuando de alguna manera las mujeres negras van a decir, oye, aquí estamos, resulta que nosotros también padecemos otras cuestiones relacionadas con el racismo, por ejemplo, ¿no? Y ustedes, mujeres blancas, pues no sufren esto, ¿no? Entonces son aspectos que son importantes, que están alimentando y que están, digamos, aderezando, ¿no?, los postulados y los objetivos del feminismo. Es en este momento también cuando se va a hacer mucho más fuerte la lucha por la despenalización del aborto, la promoción de la educación sexual, aunque eso no quiere decir que no se hablara de educación sexual en momentos anteriores de la etapa del feminismo. Incluso tenemos a una Hermila Galindo, ¿no?, en 1919 hablando de educación sexual y parándole las puntas a las otras, los pelos de las puntas a las otras, de los pelos a las mujeres. Y eso me parece muy importante porque es de donde se nutre también el feminismo a través de la historia. Eso es lo que a mí me gusta destacar. Y otro aspecto de esta etapa del feminismo es también sacar a la luz, visibilizar el acoso sexual y la violencia de género en sus diferentes, digamos, facetas y ámbitos al respecto. Y en ese sentido, desde la historia yo me pregunto, bueno, ¿qué es el feminismo? Yo lo que digo es que el feminismo es un movimiento que busca o lucha por la igualdad y la equidad entre los géneros, ¿no?, entendiendo que también hay identidades de género, ya lo hablaba Belén hace un momento, pero también es un movimiento social, político e ideológico, y lo reitero, en movimiento. ¿Y por qué lo digo en movimiento? Porque tiene historia, porque cambia, ¿no? No es estático, ¿no?, porque tiene una trayectoria histórica. Y además que está cargado de transformaciones relacionadas con una época y un contexto específico. Y para eso estamos las historiadoras que estudiamos el feminismo, para poder identificar, digamos, las diferencias en estas etapas, incluso para poder identificar estas etapas del feminismo, que de alguna manera nos permite, digamos, encontrar o identificar continuidades y rupturas entre una y otra etapa y movimiento.
Claro, cada etapa u ola sí es una extensión de la anterior, ¿no? Porque se alimenta de esa historia y eso es algo muy importante del movimiento feminista y que yo destaco, ¿no? Esta necesidad, ¿no? De reconstruir esta historia del feminismo a través también de la historia de las mujeres, de la cual hablaba en Belén. Y además, otro aspecto que creo que es muy importante tomar en cuenta, estoy viendo desde la perspectiva de la historiadora, es que es un movimiento complejo, con muchos matices, y lo integran mujeres con experiencias diversas y súper particulares, ¿no? Pero al mismo tiempo eso lo vuelve un movimiento plural, y así ha sido en la historia. Finalmente, para concluir, me gustaría reflexionar en torno a mi posición como historiadora respecto al tema del que nos convoca el día de hoy. Yo creo que la historia de las mujeres fue ese elemento que surge justamente en el contexto de la tercera ola y del cual hablaba Belén, esta serie de académicas, ¿no? Que van a ingresar a instituciones universitarias a escribir sobre género, a escribir sobre historia de las mujeres, a reconstruir ese pasado que no estaba, reconstruido en esa historia que todos conocíamos, digamos, a simbrar de alguna manera la academia, y ha rendido bastantes frutos, incluso porque ahora podemos hablar incluso de una historia de género, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante hacer estos lazos entre el feminismo actual, presente, y los lazos que ese propio feminismo puede y tiene que hacer con la propia historia de las mujeres, con la propia historia del feminismo, que de alguna manera desestabiliza, pero también enriquece a la historia, a esa historia de la cual nos hablaban Tatiana y Daniel en la sesión anterior. Y bueno, en resumen, digamos, quería hablar al respecto y sobre todo desde esta perspectiva, que desde la historia el feminismo se puede estudiar, se tiene que estudiar para reconocer estos matices y estas complejidades, y además para identificar cambios, continuidades, transformaciones en el propio movimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Margarita Vázquez. Creo que fue una exposición muy clara, muy bien organizada. Sabemos que es bueno, es un tema con mucha información y que se podría ir hablando de cada una de las etapas y pues todo este trabajo que desde la historia conoce Margarita, pero pues bueno, yo creo que esto es como una prueba para después poder quizá organizar cursos que vayan solamente con esta temática, quizá en un futuro, porque bueno, les dije y sí pedí que por favor hicieran preguntas y ya están llegando las preguntas y están llegando muy buenas preguntas, así que pues espérense porque sí está interesante esto. Ahora yo sí quisiera, antes de presentar a nuestra siguiente panelista, hablar de quienes están en la plataforma, quienes están en el Zoom, están atentos, Mauricio Cetina, Angélica Noemí, José Raúl González, Cassandra Chávez, Juan Carlos Peña, ¿no? Que están expresando sus dudas y que ahorita se las vamos a pasar, Jonás Larios también, bueno, aquí hay varias personas, Juan Carlos Peña, ¿no? Que también están siguiéndonos, están muy atentos y se agradece mucho su participación. Y en el canal de YouTube también hay que mencionar que aquí, digamos, están más callados, no hay tantas preguntas, hay muchos saludos, eso sí. Está Nelson Mauricio Rodríguez, ¿no? Es de Bogotá, de Colombia. Jocelyn Velasco, que es del CECITEM, plantel Tezoyuca, que también está presente. Aldam, que es del mismo plantel de Tezoyuca. Por ahí encontramos algunos, bueno, hay varias personas de este mismo plantel de Tezoyuca. También José Cabrales de Tijuana, ¿no? Que está presente, que aquí saluda. De Tabasco está JC de la Cruz. Y bueno, lo menciono pues para agradecerles que están atentos, atentas y que están interesados. Y bueno, también en YouTube, claro que pueden preguntar y pasaremos sus inquietudes. Y otra cosa, porque por ahí también en el chat dicen, bueno, ¿qué pasó con el correo, la plataforma? Pues queremos pedirles un poquito de paciencia. Ya va a salir,
y también que no se desanimen, no porque no llegue el correo quiere decir que esto no va, al contrario va, pero denos un poquito de chance para poder, pues ahora sí que atender, pues tantos correos, porque sí se está tratando de incluir a toda la gente. Así que por favor les pedimos paciencia. La verdad, y así siendo sinceras, y ayer lo mencionábamos con Margarita, pues estamos experimentando o proponiendo un formato que pues no se ha trabajado tanto, o más bien que es distinto. Entonces, pues estamos ahí en las pruebas, pero les agradeceríamos mucho su paciencia y comprensión. Y bueno, yo ya no hablo más porque es momento de darle la palabra a Teresa Rodríguez de la Vega, quien va a tratar este feminismo actual, retos, vigencia y postulados. Y bueno, les comento, ella es doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia y licenciada en Sociología, todas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Bari, Italia, sobre epistemología feminista. Profesora adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte los cursos de Sociología Interpretativa, Sociología Clásica, el proyecto científico del positivismo, Sociología Clásica, Sociología Comprensiva, Filosofía de la Ciencia, Feminismo y Crítica de la Modernidad, y Fundamentos Teóricos Metodológicos de las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son teoría sociológica clásica y contemporánea, docencia en ciencias sociales, filosofía de la ciencia, filosofía de las ciencias sociales, sociología de la ciencia y feminismo y epistemología feminista. Y bueno, yo quisiera saludarla con mucho cariño, tiene años que no nos vemos y bueno, es el espacio en Zoom, pero pues un gusto tenerte por acá, Teresa, que hayas aceptado y que pues contribuyas con la perspectiva, pues ahora sí, de las ciencias sociales, para ir pasando como el balón de un lado hacia otro, ¿no? De la cancha. Así que adelante, Teresa. Gracias. Buenas tardes, ya casi noches. Bueno, primero un agradecimiento enorme por la invitación, por el esfuerzo organizativo. Creo que en el contexto de esto que estamos atravesando, una de las ventajas es que podemos sacar nuestros espacios educativos de las estrechas paredes de nuestros institutos y entidades académicas, y creo que el esfuerzo que están llevando a cabo desde el Colegio Mexiquense y el instituto, pues es como un ejemplo emblemático del lado bueno, si es que podemos hablar así, de lo que nos está pasando, ¿no? Sacar la universidad de nuestras instalaciones, y creo que la recepción que tuvo el esfuerzo de hacer este curso de verano nos debe dejar la lección de que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y creo que es un formato súper útil para el futuro, pues, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación, y a todos los y las organizadoras. Sé que tengo poco tiempo y además quiero ponerles una canción que es bastante larguita, entonces voy a intentar me ir así como super speed. Me tocó el paquetón de hablar del hoy por hoy. Creo que eso tiene sus ventajas respecto a lo que tuvieron que hacer Belén y Margarita, que fue sintetizar impresionantemente un chorro de información teórica e histórica. Yo tengo la ventaja de que puedo escoger sin obviar pasajes importantísimos de la historia. Entonces, bueno, lo que yo quise hacer es intentar acercar el tema del feminismo, desafíos, reflexiones en la actualidad. Quise entrar a ello por el lado de los hashtags. Creo que, bueno, primero escogí la jacaranda porque creo que una de las cosas que pasa en el feminismo hoy día en nuestra ciudad es que la ciudad se viste de morado en una época del año en el que además está llena de jacarandas, ¿no? Entonces no sé si han visto estas fotos de marchas de mujeres en Reforma o en Juárez por la Alameda, y entonces se confunde el morado de las mantas y de las vestimentas de las compañeras con las jacarandas, y se ve bien bonito, y no sé, desde ahí creo que la jacaranda es como una poderosa imagen para hablar de la lucha de las mujeres, ¿no? Quise escoger
Sí, ya la ven, ¿verdad? Ya están viendo mi presentación, creo. Bueno, les decía que yo agarré la puerta de entrada fácil de los hashtags. Quise hacer una presentación centrada en las agendas del feminismo hoy por hoy y las reflexiones a las que esas agendas dan lugar. Creo que es como lo más útil que podemos hacer. Y a las agendas, es decir, qué es lo que el feminismo tiene hoy día como asunto importante al cual abocarse, han estado presentes en nuestras redes sociales, aun cuando no estemos completamente informados por medios formales, ya sean académicos o informativos tradicionales como la prensa. Hemos visto pasar al feminismo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, por medio de algunos hashtags, ¿no? Y me voy a referir a 3 que creo que nos dan buena puerta de entrada para lo que yo creo que son las agendas del feminismo contemporáneo. En primera instancia, el asunto de los derechos reproductivos, que ha estado en el centro del debate ya desde hace tiempo, con el hashtag Marea Verde, por ejemplo. Quise empezar aquí por aquí hoy, porque justo hoy es un día muy importante en el que en el estado de Hidalgo, hoy se acaba de despenalizar el aborto hasta la semana 12, y entonces Hidalgo se suma así a la Ciudad de México y a Oaxaca como los 3 estados, ahora 3 estados en nuestro país en donde el derecho al aborto está amparado en las legislaciones locales, ¿no? Entonces, bueno, la primera agenda a la que me quise abocar y que ha estado muy presente cada tanto con el hashtag Marea Verde, es el de los derechos reproductivos. Pongo acá aborto entre paréntesis, porque justo lo que quiero contextuar un poco es que si bien la discusión sobre la lucha feminista por los derechos reproductivos se ha centrado de manera muy importante en el derecho al aborto, esta lucha por el derecho al aborto en realidad se enmarca en una lucha más amplia por el derecho a ejercer nuestra sexualidad y nuestra maternidad y capacidad reproductiva de manera libre e independiente y libre de toda presión y de toda violencia. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto el derecho al aborto es una demanda que tiene mucho sentido en ciertos contextos sociales, pero en otros contextos sociales contra lo que se ha luchado históricamente, por ejemplo, es contra la anticoncepción forzada, a la que se han visto obligadas muchas personas racializadas y de minorías étnicas y socioeconómicas en distintas partes del mundo y también de nuestro país, ¿no? Entonces, la agenda de lucha feminista hoy en día por los derechos reproductivos, aun cuando se ha concentrado en la anticoncepción, en el derecho al acceso a la anticoncepción y el derecho al aborto y la despenalización del aborto, en realidad es una agenda más amplia que tiene que ver con que las mujeres seamos madres siempre que queramos, pero solo cuando queramos, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con que las leyes amparen nuestro derecho a interrumpir un embarazo no deseado, sino también a que se nos ampare la posibilidad, se nos brinde la posibilidad de ejercer una maternidad segura, libre de violencia y garantizada en términos de sus condiciones materiales de posibilidad, ¿no? Entonces, un primer gran tema del feminismo hoy por hoy tiene que ver con los derechos reproductivos, que como les decía, pues es una discusión que ha estado protagónicamente encabezada por la lucha por el derecho al aborto, pero que hay que pensarla más allá de solo esa demanda, ¿no? Por supuesto que la anticoncepción y el aborto como derechos amparados tiene que ser un asunto central. Nosotros vivimos en el país con la tasa de embarazo adolescente más alta del mundo, y evidentemente un aborto penalizado, pero no solo, dejen ustedes, no se trata solo de amparar el derecho al aborto, sino garantizar su acceso en igualdad de condiciones, ¿no? Un aborto legal, pero no gratuito, en realidad excluye del ejercicio de ese derecho a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, bueno, una de las agendas que articulan al feminismo en las calles, y que ha sido recibido desde la academia con muy importantes teorizaciones respecto al derecho al ejercicio de la propia sexualidad, a la potestad sobre nuestra propia corporalidad,
es la agenda sobre los derechos reproductivos. Una segunda agenda que en México es tristemente central es la agenda contra la violencia contra las mujeres, que se ha encarnado en nuestras redes con hashtags como Ni Una Menos, ¿no?, para hablar de los casos más cruentos de violencia contra las mujeres, que sería el feminicidio, o como el Me Too, que fue un movimiento de impacto internacional que buscaba visibilizar el acoso sexual ahí donde había sido sistemáticamente incorporado como una práctica absolutamente naturalizada, ¿no? Fundamentalmente en el medio del espectáculo, pero no solo. En México hemos tenido importantes Me Toos de la academia, del espectáculo, de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí creo que hay que hacer un alto en el camino por varias cosas. Uno, pues por la especificidad, la triste especificidad mexicana. El término feminicidio, muy sonado, incorporado al vocabulario corriente de los análisis feministas hoy en día, tiene un importante cuño mexicano. Si bien tiene un origen primero en lengua inglesa, en el término femicide, para hablar del homicidio de una mujer, es el término feminicidio que se empieza a popularizar en la literatura feminista mexicana a partir de la ola cruel de asesinatos de mujeres en los 90 en Ciudad Juárez. Es este uso el que después se expandió a toda la orbe, ¿no? Entonces somos tristemente célebres por haberle heredado al mundo este término que designa esta violencia brutal contra las mujeres y que hoy en día ha entrado a nuestros códigos penales para caracterizar o tipificar el delito de homicidio en donde la víctima es privada de la vida por razones de género, por el hecho de ser mujer, ¿no? Evidentemente decir razones de hecho de género, por el hecho de ser mujer, no es algo que se le pregunte al asesino, ¿no?, al feminicida, sino que el Código Penal tipifica algunos indicios de que estamos ante un feminicidio, y los indicios tienen que ver con que haya rasgos de violencia sexual de cualquier tipo, que se inflijan lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, o que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, ¿no? Esto es brutal que hayamos tenido que acuñar un término que tipifique esta violencia extrema contra la mujer, y el contexto que lo hizo necesario es un contexto que la socioantropóloga brasileño-argentina Rita Segato clasifica como una verdadera guerra contra las mujeres, ¿no? Una guerra que genera mecanismos sistemáticos en el que la violencia feminicida es un instrumento de dominación, es un instrumento de colonización territorial, la violación como parte de las estrategias de guerra y de saqueo y de exterminio, el cuerpo de las mujeres como parte de los territorios que se conquistan, ¿no? Bueno, entonces, tristemente, el segundo asunto importantísimo de las agendas del feminismo hoy por hoy es la violencia contra las mujeres. Y tristemente no solo porque estamos contra la pared, porque en muchas de nuestras sociedades estamos contra la pared, sino también porque es un tema en el que es muy difícil guardar las proporciones. Es muy fácil y entendible que en el contexto en el que estamos, la reacción sea, me voy a permitir una grosería muy altisonante, la reacción sea gritar verga violadora a la licuadora. Es absolutamente entendible desde la posición en la que se nos ha puesto, pero en esa consigna también se encierra un supuesto errado, en el sentido de que confiamos en los mecanismos represivos y persecutorios de la justicia del Estado para hacer justicia en casos de violencia contra las mujeres. Cuesta mucho trabajo, estando tan contra las cuerdas, pensar en mecanismos que radiquen de raíz la violencia contra las mujeres y no quedarnos en lo que algunas compañeras llaman feminismo carcelario, ese que centra su agenda solo en que se endurezcan las penas al agresor individual, ¿no? Sin necesariamente cuestionar las bases estructurales que permiten y posibilitan la violencia sistemática contra la mujer.
mujer. Y una última agenda que lo puse en gris porque tristemente palidece respecto a las otras, que se ha manifestado en hashtags como Nosotras Paramos, que es la nueva centralidad que ha tenido esto más en la academia que en la calle, pero también en la calle desde 2017 con una huelga internacional de mujeres el 8 de marzo del 2017, en donde se dijo, tenemos que parar de hacer por un día todo lo que hacemos y no se nos paga. Y cuando decimos todo lo que hacemos y no se nos paga, nos referimos a lo que desde la sociología feminista ya lleva tiempo llamándose los trabajos reproductivos. Al lado de la producción de mercancías, el sistema en el que vivimos subsiste gracias a que las mujeres reproducimos la vida. Eso que se ha amparado también en la categoría sociológica de labores de cuidado, es un acento que el feminismo hoy por hoy está poniendo, recuperando una herencia italiana importante que en algún momento en los 70 se empezó a exigir salario al trabajo doméstico, ¿no? Creo que ahí hay un protagonismo que todavía palidece respecto a la importancia mediática que se ha dado a la lucha feminista por el derecho al aborto y a los derechos reproductivos en general y contra la violencia contra las mujeres, pero me parece que en términos antisistémicos, es decir, en términos de la capacidad que tenga el feminismo de reconfigurar las relaciones de poder, es una de las agendas a la que hay que apostarle más en términos de su teorización y de su apuntalamiento como agenda teórico-programática del feminismo hoy por hoy. Esas creo que son una manera de resignificar lo que vemos cuando vemos pasar en las redes el hashtag Marea Verde, el hashtag Ni Una Menos, el hashtag Nosotras Paramos. Eso es el movimiento que está detrás y la interpelación a la sociedad que está detrás, ¿no? Cosas que se abren para la reflexión, y me voy a ir muy rápido para poder compartirles la canción, que justo va de esta parte última del trabajo doméstico. Uno, la cosa esta de lo personal es político, el lema que se fragua allá en Estados Unidos en el contexto del feminismo radical, y que fue muy importante en términos de criticar la distinción entre público y privado y decir que lo que pasa dentro de la casa es opresión, que lo que pasa dentro de la casa es político y que lo que podemos hacer las mujeres adentro de la casa es resistencia, ¿no? Que la resistencia no solo se vive en los sindicatos, no solo eso de politizar la intimidad, cuestionando la distinción entre público y privado, que feminiza lo privado y masculiniza lo público, ¿no? Eso es muy importante, pero si algo tiene el sistema que nos oprime es la gran capacidad de absorber lo que nosotros decimos y ponerlo a trabajar a su favor. Entonces, por ejemplo, esto de lo personal es político, es muy fácil que se confunda con el principio de que el cambio esté en uno, ¿no? Es decir, claro, si en la casa logramos un acuerdo de cuidados más paritario y el esposo ayuda, ¿no? Y entonces la mujer sale a trabajar y se reparten mejor las labores domésticas y la niña no le compramos muñecas sino muñeco. Sí me siguen, como si en el campo de lo que podemos hacer en el estrecho margen de nuestra casa estuviera verdaderamente un cambio de actitud que pueda cambiar al mundo. Y ahí sí eso hace perder de vista el hecho de que la opresión contra las mujeres es algo que soporta el sistema en el que vivimos y es algo que se soporta en el sistema de opresión racial, en el extractivismo a la naturaleza, en la ocupación de territorios. Entonces, bueno, ojo número uno, y queda para la reflexión la idea de que no es lo mismo decir que lo personal es político a decir que el cambio está en uno y que de ahí podemos cambiar al mundo. La segunda, pues la pregunta de quiénes son nuestros compañeros y quiénes nuestros enemigos, ¿no? Hillary Clinton se postuló a la presidencia del país más poderoso del mundo, proclamándose feminista, y mucho feminismo blanco abrazó esa candidatura como parte de la agenda feminista. Les recomiendo, si pueden, leer un texto bastante reciente que se llama Manifiesto de un feminismo para el 99%,
en el que las autoras feministas destacadas desde la segunda mitad de la última parte de la segunda mitad del siglo XX se preguntan qué ventaja habría en que un Estado comandado por una mujer hubiera bombardeado los mismos países que bombardeó un Estado dirigido por un hombre. ¿Qué ventaja hay en que los niños migrantes sean encerrados en jaula por un gobierno dirigido por una mujer, ¿no? Entonces, problematizar también queda, para hablar del feminismo hoy, pues queda la tarea de problematizar quiénes son nuestras aliadas, ¿no? Cuáles son las agendas, y muy estrechamente vinculado a esto, pues invitarlos a reflexionar algo que seguramente también han escuchado y que se filtra muy fácilmente en nuestros debates, que es este techo de cristal, ¿no? Se ha dicho en las estructuras de movilidad social de nuestras sociedades, como si fueran un edificio, hagan de cuenta, hay un techo de cristal en el sentido de que no se ve, pero que no permite que las mujeres pasemos de cierto lugar. O sea, de ahí ya no pasa. Un hombre sí, pero es como un cadenero que una mujer ya no la deja pasar a ser SNI 3, o ya no la deja pasar a ser subgerente o gerente, a ser vicepresidente. Y sí, efectivamente ese techo de cristal existe, pero concentrarnos demasiado en ese debate nos hace dejar de pensar que la grandísima mayoría de mujeres y de hombres ni siquiera tienen permiso de entrar al edificio donde está ese techo de cristal. Y que cada vez que una mujer rompe ese techo de cristal, es muy probable que otra mujer racializada recoja los vidrios que se rompieron. Es decir, cuando nos enfocamos en una agenda feminista que pelea porque las mujeres accedan a la cima de una sociedad, en igualdad de condiciones a la que acceden los hombres, nos olvidamos a veces que parte de la agenda feminista es cuestionar que la sociedad sea piramidal y que la gran mayoría de mujeres y de hombres no tengan esperanza alguna ni siquiera a llegar a ver algún día el techo de cristal o a llegar a topar con él, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer es como invitarlos a identificar los debates que se abren a la luz de las agendas que del feminismo nos llegan a través de las redes y a problematizar estos debates de cara a invitarnos a no adquirir posturas fáciles, políticamente correctas, a cuestionarnos y a pensar que el feminismo que necesitamos es el feminismo más crítico que podamos imaginarnos, uno que no conceda que no haga ninguna concesión al sistema que permite el lugar de opresión en el que vivimos las mujeres. Yo ahí la dejaría porque quiero pedir un poquito de minutos para que me dejen ponerles una canción a título, además de recomendación de que si pueden escuchar todo el disco de esta cantautora, de esta intérprete del folclore mexicano, muerta ya hace tiempo, pero muy vigente en muchas cosas, pues háganlo, está allí en todas las redes disponibles. Y es una canción en la que justo lo que los invito a pensar es esta vida de la mujer en su cotidianidad. Pensar lo personal es político en esto que vamos a escuchar y después de lo cual doy la palabra para lo que siga de la mesa. Ahí voy, espérenme. Bueno, les comparto la pantalla entera. Ahí va. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero
compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas, rumbo a la escuela o hacia el trabajo, para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió
Habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, mugre en el lavadero. Bueno, ya les corté el final porque ya solo es el coro y me pasé de tiempo, pero creo que es una canción muy bonita para pensar esto, ¿no? El lugar de las mujeres más allá de los problemas que cobran más relevancia mediática, ¿no? El estar y todo lo que es posible gracias a que estamos haciendo todo lo que hacemos, y mucho más en tiempos de pandemia. Y bueno, pues gracias y perdón por la extensión. Bueno, pues bravo, muchas gracias, Teresa, por la exposición, por llevarnos a este feminismo actual, contemporáneo, también yo creo que las discusiones que tenemos, ¿no? El día a día, y creo que, bueno, eso ayuda a cerrar este panel, ¿no? De trabajos, en donde vamos de la teoría, la metodología, la historia y justamente, pues todos estos debates, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que la canción donde ayuda a cerrar, la verdad, yo no conocía, no había escuchado esta canción de Amparo Ochoa y muchas gracias por presentarnos y tratar de entrar. Y ahorita que veía este formato Spotify, fíjate que en YouTube estaba leyendo que por ahí uno de los inscritos al curso dice que ojalá pudiéramos subir en Spotify cada una de las presentaciones, ¿no? Para poder escuchar. Entonces, bueno, es una propuesta que digo, suena bastante bien, entonces, bueno, yo creo que por ahí la vamos a considerar. Y bueno, pues ya después de pedirles que hicieran pues la proeza de hablar en poco tiempo, en ser sintéticas y abreviar, pues ahora vienen las preguntas, que afortunadamente son muchísimas. Yo ya apunté todas, yo creo que igual a cada una les voy a mandar cada una de las preguntas, comentarios que fui guardando, tanto en Zoom como en YouTube, porque son muy interesantes y da para una discusión muy larga, pero lamento decir que va a ser como una ronda ya de 5 minutos cada una. Y lo que traté de hacer es organizar las preguntas, porque son muchas, pero podemos pensarlas así. Hay unas que son aspectos teóricos, ¿no? Teórico-metodológicos. Hay otras dudas que tienen un énfasis más en la pedagogía, porque tenemos bastantes pedagogos, pedagogas aquí, y hay otros más, ¿no? Que también hablan sobre los programas y planes de estudio, digámoslo, proyectando y viendo esta historia, ¿no? Entonces, pues a ver, va el primer bloque, ¿no? Felicitan mucho a la doctora Belén, a la doctora Margarita y también a la doctora Teresa. Preguntan, y bueno, voy a hacer este primer bloque. Pregunta sobre Joan Scott, sobre los conceptos normativos que dan significado a los símbolos, que si deben entenderse como conceptos normativos jurídicos, morales, de trato social o como los tres, y esto es directamente para Belén. También hay veces de Juan Carlos Peña. Luego José Raúl menciona y dice, bueno, se permite recordar los trabajos de Natalie Simon David, no sé si se pronuncia así, y también Carlet Farr, que es otra de las autoras, ¿no? En esta historiografía. Entonces, bueno, eso es, digamos, en términos teóricos. También esto, pues, ¿qué enfoques ustedes recomiendan? Ya se han visto, pero bueno, les gustaría como decir que cómo estos enfoques teóricos metodológicos para investigarlo, ¿no? Sería importante como reafirmar esa parte. En ese sentido, también preguntan y dicen, bueno, ¿por qué aquí no se mencionan a los feminismos asiáticos, el Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué las exponentes no lo mencionaron?
Y también hay preguntas sobre, bueno, y las mujeres indígenas, ¿no? Esa es otra de las cosas. Y muy especialmente Margarita le dicen, bueno, la tendencia, bueno, ¿cuál es el apoyo de los gobiernos de tendencia socialista, ¿no? Y el marxismo, las mujeres marxistas, ¿no? Eso, digamos, ¿se puede hablar de mujeres marxistas? No, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, ese es como el bloque teórico. Va el bloque en donde, y es algo que leo textual, Cassandra Chávez dice, quedé impactada, agradezco las palabras de la doctora Belén, me gustaría saber si podría aconsejarme cómo trabajar el feminismo desde la infancia. Mi interés surge porque soy maestra de educación primaria. Esa pregunta la vuelven a repetir otros profesionistas de educación primaria. ¿Cómo educamos a los niños, a las niñas para promover una igualdad en el futuro? Y otra de las preguntas es para la educación especial, ¿no? ¿Qué se podría hacer para la educación especial? Eso es lo pedagógico y, digamos, en cuanto a la infancia, educación especial. Y ya viene otra, y eso ya es en términos de programas educativos, y que dice, ¿cómo propondrían incorporar la historia de las mujeres en los niveles de educación básica y media superior? ¿No? ¿Cómo se puede presentar esto a las autoridades educativas y docentes? ¿No? Y dice esto Angélica Noemí, ¿no? De que en cuarto año de primaria, Mujeres en la Independencia es un anexo, es secundario el voto de la mujer, y entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer para incidir en esta historia oficialista, que también así la menciona Arturo Alejandro, nuestros programas de estudio? ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Y ahí también nos están pidiendo más bibliografía complementaria, que ojalá se pudiera mandar más bibliografía para tratar este tema. Y finalmente, ya para cerrar, porque ya sé que es una avalancha de preguntas, Ernesto Díaz dice, ¿qué pasa con los frenos? ¿Cómo ven los frenos? ¿Cuáles son estos frenos que hay en la lucha feminista hoy en día? ¿No? Desde las instituciones, los grupos conservadores, ¿no? Y yo creo que yo creo que más bien, ahora sí, ustedes elijan qué abordar de cada una de estas, pues yo dividí como bloques, ¿no? La parte teórica, la parte pedagógica y la otra pues educativa y de programas de estudio. Así que adelante, les doy la palabra pues en el orden de exposición, 5 minutos para Belén, 5 minutos para Margarita y cerramos con él. Ok, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Claro que sí, en las preguntas directas sobre mi participación, por supuesto que abarcan los 3 ejes que menciona quien preguntó sobre estas 4 características que menciona Joan Scott, incluso más, porque tiene que ver ahí también cuestiones de educación, como ya lo hemos estado y como lo vamos a referir ahorita, sobre la educación con perspectiva de género, y sí tiene que ver con esos esquemas. Y claro, hay más autores y autoras en este caso, hay más. Yo nada más traje aquí para los 15 minutos y reflexionando desde un trabajo particular que he estado realizando y que por supuesto voy a perfeccionar y se sigue perfeccionando porque como bien lo mencionó la maestra Margarita, no se termina, ¿eh? Son procesos que nos llevan a actualizarnos y a incorporar más elementos. Y de ahí también aprovecho rápidamente para mencionar la interseccionalidad para quienes hacen alusión a los feminismos indígenas, a los feminismos asiáticos, etcétera, se están considerando. Vamos, paso a pasito, poco a poquito. Igual, esto quedaría para otro curso, incluso específicamente de feminismos. Y créanme que sí los referimos y los examinamos a detalle. Eso es con respecto a ello. Algo bien bonito, sí, compañeras y compañeros docentes. Hay muchas limitantes en materia institucional y de diseño curricular. ¿Qué podemos hacer? Ocupar esas herramientas que tenemos a nuestro alcance, como cuáles. Gestionar cursos de verano, gestionar semanas culturales, gestionar estos elementos de formación no formal, por así decirlo, en función de perspectiva de género, feminismos, donde vengan compañeras y compañeros profesionales que ya tengan experiencia y trayectoria, y si en su caso, en su institución existen, invitarles a que una charla, un taller, una conferencia, trabajo con las niñas, con los niños, con las adolescentes, con los adolescentes, sobre problemáticas específicas que ustedes como docentes comprometidos y comprometidas seguramente ya identificaron: acoso, hostigamiento, relaciones
codependientes, falta de amor propio, y todo esto que la perspectiva feminista y de género nos tiene trabajando todo el tiempo, ¿no? Eso por un lado en cuestión institucional. Aprovechen esas herramientas que tienen para gestionar de manera alterna en lo que la transversalidad llega a planes y programas de estudio, en lo que va avanzando el proceso institucional como tal. Y con todo gusto, yo he dado cursos, así que aquí aprovecho en ese sentido, sin mayor problema. Otra cuestión bien importante, ¿cómo iniciar de lo más básico? Visibilizar. Todos y todas. Niñas y niños. Ahí está, un posicionamiento político. Ajá. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Y se van a trabar? Sí. De pronto van a decir todos, todos, ¿no? O todas, todas. ¿Por qué pasa? Porque el cerebro está acostumbrado a una forma única de referir. Hay que visibilizar. El lenguaje es muy importante. Contenidos con ejemplo. Aquí viene la chamba. Sobre todo en materia de historia para los colegas y las colegas de historia. Hay que investigar, no hay más. Hay que adentrarnos a los procesos históricos, tenemos referentes, ya la doctora Magali refirió a algunos, ahí les va, Michelle Perrot, Mary Nash, Linda Nicholson, Ana Lidia García Peña, todos, incluso en el propio Colegio Mexiquense existe una gama amplia de textos con perspectiva de género que ustedes pueden ocupar para sacar ejemplos cotidianos de la alimentación, de la vestimenta, de los juegos, de los escenarios en donde se desarrollan los niños y adaptarlos a su realidad, a su cotidianidad. Y esto ya dependerá de sus habilidades docentes. De ahí la capacidad que tengan para hacer lúdica esta información, estos ejemplos, incorporar biografías, pues sí, ad hoc, de manera lúdica de mujeres, por ejemplo, de diversidad sexogenérica, también se vale, se puede, y lo hemos hecho, así que es un reto. Ustedes son las expertas y los expertos en pedagogía, ahora nada más es cuestión de investigar y adaptar ese material a su escenario. Y ustedes lo pueden hacer porque conocen bien a sus estudiantes. Uno conoce a sus estudiantes y sabe cómo llegarles. Y luego viene esta parte de actualización. Yo les hago la invitación que no solamente nos guiemos con material oficial, por así decirlo, lo que encontramos desde un ámbito de investigación, hay que hacer trabajo colaborativo con colectivas y colectivos, sobre todo en materia de diversidad sexogenérica y de educación sexual integral. Aquí, estoy hablando desde el Estado de México, existen varios colectivos y colectivas que están configurados también con personas profesionales que bien pueden ir a su curso, a su taller, a su semana cultural, a informar con responsabilidad y con información. Entonces, eso también yo podría sugerirles. Y pues nada, muchísimas gracias por su participación. Bueno, pues muchas gracias, Belén, por pues todos estos comentarios, recomendaciones. Y como dices, yo creo que esto puede dar pie a armar otros cursos, ¿no? Proponer más ofertas en este sentido para trabajar y yo creo que dar respuesta o acercarnos a las respuestas de estos docentes, que me parece muy valioso, ¿no? Estos intereses. Y bueno, Margarita, por favor, si puedes contestar. Sí, voy a ser muy breve en la pregunta de la cuestión de los feminismos. Creo que ya lo contestó Belén. Creo que no alcanzan 15 minutos para hablar de los feminismos, ¿no? Y sobre todo de las aproximaciones, ¿no? A las experiencias del feminismo, pero enlazándolo con el asunto de las mujeres indígenas, creo que el caso más maravilloso que tenemos en México es el caso de las mujeres del EZLN, ¿no? Y este proceso de emancipación, de autoconocimiento que ellas han llevado a lo largo de estos años de lucha, justamente reconociendo también otros elementos o factores que inciden, ¿no? en la discriminación, en la desigualdad al interior de sus comunidades y al exterior respecto a lo que tiene que ver con las demandas mucho más amplias del EZLN. Y bueno, por ahí va, pero me quisiera detener porque creo que creo que fue un elemento que movió mucho este curso por parte tanto de Tatiana como mía, que es cómo hablamos, ¿no? En el caso de la historia, cómo llevamos la historia a otros ámbitos más allá de la academia, ¿no?
Y creo que eso es como fundamental al momento de hablar de estos temas relacionados con la historia del género, la historia de las mujeres, la historia del feminismo, y sobre todo cuando nos preguntan, y no solo, creo que no solo obedece a una cuestión relacionada con la escuela básica, la media superior, también en la universitaria, ¿no? Y en las de posgrados hay un tema, ¿cómo incorporamos el género, ¿no? A los programas, ¿no? De los planes de estudios de cualquier ámbito. Es un gran tema y a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, es un gran dilema, pero está ahí y está presente y lo tenemos que hablar y lo que tenemos que tratar desde las instituciones, desde el ámbito académico, pero también desde quienes están en el aula frente a los estudiantes o en el Zoom, ¿no? Ahora en el mundo digital. Pero creo que es un tema muy importante y cuando planteamos este curso, una de las cosas que hablábamos Tatiana y yo es que las dos hemos pasado por experiencias de docencia no solo a nivel universitario, sino también a media superior. Y es un tema muy importante. Yo lo voy a hablar desde mi experiencia como profesora de media superior durante 2 años y que creo que es muy importante integrar. Si el libro no dice, pues integremos, ¿no? Integremos esta historia de las mujeres o estas perspectivas de género que les den un abanico de posibilidades en cuanto a conocimiento a los jóvenes y las jóvenes. Y además lo agradecen. O sea, desde mi experiencia son lo bastante maduros, ¿no? Estoy siendo muy adultocentrista, pero son lo bastante conscientes de que eso que les estás hablando desde la perspectiva histórica, lo ven en su vida cotidiana, lo experimentan en las redes sociales. Y creo que tenemos que ser muy conscientes al respecto y tenemos que tomar un lugar muy claro, ¿no? Eficientemente ético también como profesores para llevar este otro tipo de temas, ¿no? Que son importantes porque yo considero que son parte de las discusiones y de los dilemas de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Entonces, sin miedo creo que tenemos que quizá sin dejar de usar el contenido oficial, como decía Belén, o el que se nos marca, creo que tenemos que explorar. Si la historia de las mujeres en la independencia es un anexo, pues evitemos que sea un anexo, incorporémoslos a la narrativa, ¿no? De nuestra clase, de nuestro curso, hagamos una clase completa sobre las mujeres en la independencia, ¿no? Y además vinculémoslos con esa historia mucho más amplia, porque tienen correlación. Pero como bien decía Belén, esto implica un compromiso mucho más amplio de investigación para poder incorporar este conocimiento que no está o que sutilmente está, ¿no? Y ese es un trabajo también de visibilización. Y creo que quienes más agradecen este tipo de trabajo docente, pedagógico, son las alumnas, ¿no? Si nos referimos en el caso de la incorporación de trayectorias de mujeres, experiencias de mujeres en el pasado, las niñas lo agradecen, las jovencitas, las chavitas lo agradecen. O sea, desde mi experiencia creo que es fundamental en ese sentido y además despierta inquietudes y quieren saber más las y los jóvenes. Entonces, creo que también esto se enlaza con lo que decía Carlos en su conferencia, es que los jóvenes saben, ¿no? O sea, creo que tenemos como digamos, tenemos una tendencia a verlos siempre como niños o como ese paso extraño, ¿no? Intermedio entre la niñez y lo que vas a ser de adulto realizado y etcétera, ¿no? Lo que te conforma toda esta sociedad capitalista, ¿no? Individualista. Pero en realidad los jóvenes tienen y quieren conocer y tenemos que darles todas las herramientas para que conozcan tanto el pasado y su presente, ¿no? A través de, o sea, ese presente está ahí, ¿no? En sus vidas, en su cotidianidad y estas dinámicas, estas problemáticas de las cuales estamos hablando en este curso están presentes, pero lo interesante es tejer, ¿no? Con el pasado para que ellos también y ellas tengan referentes, ¿no? Sobre todo las mujeres, digo, es mi preocupación como mujer, como historiadora de las mujeres. Para mí es fundamental que como niña, que yo no tuve, las niñas de hoy tengan referentes a ese pasado, que tengan mujeres con las cuales poder identificarse, ¿no? Y poder construir presente y futuro. Entonces, bueno, ya hasta ahí la dejo. La palabra a Tere. Muchas gracias, Margarita. Bueno, Teresa, por favor, te escuchamos. Gracias, Tatiana. Rápidamente, respecto a los feminismos, digamos, no occidentales,
Creo que todo el feminismo musulmán, digamos, ha sido una voz que interpela de manera muy crítica a ciertas tendencias como de imposición de la agenda del feminismo del centro, ¿no? Pero más cerquita de nosotros, un poquito en el sentido de lo que decía Margarita, en toda América Latina y en Centroamérica ha habido debates muy interesantes de lo que se conoce como feminismo comunitario, y que ha sido poco visibilizado en el debate más mediático y de redes, porque es poco funcionalizable al mercado, a los medios, no es un feminismo que se vea bonito, ¿no? Y que tiene que ver con el papel de las mujeres en otras luchas también, ¿no? En las luchas sobre todo contra el extractivismo, en la defensa de los territorios, y ahí también hay feminismo, ¿no? Creo que han sido las compañeras de las comunidades muy atinadas en decir, el feminismo no es la cuestión de la mujer. El feminismo debe tener una agenda que también tiene que ver con la defensa de la vida que procuramos las mujeres, y eso tiene que ver con cuidar el planeta, la estrecha vinculación entre feminismo y ecologismo real, no de capitalismo verde, sino de ecologismo real. Creo que ahí hay mucho que ver, pero sí hay que descolocarnos del feminismo más mediático y más visible, y que tiene más impacto también en la propia historia que el feminismo cuenta de sí misma, ¿no? Otra pregunta que pasó así muy, muy rápido, pero que creo que es muy importante, porque si hay, desde el punto de vista de la teoría sociológica, digamos, algunos le han llamado matrimonio mal habido, pero en realidad una confluencia, una afinidad muy interesante ha sido entre marxismo y feminismo, ¿no? Que empezó allá con Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, que acá me las puse de camiseta hoy para la charla, que siguió con la primer secretaria mujer de Estado de la Unión Soviética, Alexandra Kollontai, que fue además diplomática en México bastante tiempo, fue embajadora acá en México, que tenía planteamientos muy interesantes y muy críticos sobre la concepción burguesa de la familia, de la maternidad, de la feminidad, etcétera, etcétera, que siguió también con una fuerte impronta en el feminismo interseccional tipo Angela Davis. Hay una herencia explícita marxista muy importante de visibilización del cruce, lugar de clase, lugar de género, y que después ha sido muy productivo justo en esto del feminismo italiano que nos heredó, lo de nosotras paramos, la huelga de mujeres, la visibilización de todo el trabajo no pagado que hacemos las mujeres. Creo que teórica y políticamente la articulación entre marxismo y feminismo ha sido muy, muy fértil, y es todo un campo de estudio muy interesante que al menos a mí me apasiona mucho. Respecto a la cuestión pedagógica, es un tema que a mí me parece muy fascinante por dos cosas. Uno, porque he trabajado bastante en epistemología feminista, y hay cosas de las que se intentan visibilizar es qué pasa con el sesgo de género en donde no lo esperamos, ¿no? O sea, lo esperamos mucho en la invisibilización de las mujeres en la historia, pero de pronto se nos cuela el sesgo androcéntrico en cómo contamos la reproducción, ¿no? Entonces, cómo decimos que los espermatozoides van viriles luchando en carrera y el óvulo está esperándolo, y solo el más audaz llegará a conquistar, que se le llama el mito de la bella durmiente, ¿no? Y que es una forma en la que desde la primaria comunicamos la fecundación absolutamente sesgadamente, ¿no? Entonces, los esfuerzos de la pedagogía y la epistemología feminista han intentado como que deconstruir esas narrativas en donde el sesgo de género se nos cuela y no nos lo esperamos. Y no necesariamente estamos suficientemente vigilantes, ¿no? La otra es vigilar siempre, ¿no? En el lenguaje, como decía muy bien Belén, pero también en otras cosas, en las coloquiales. Y en tu casa, ¿quién trabaja? Tu mamá no trabaja. Ahí estamos diciendo, estamos comunicando una cosa brutal. O el otro día que llenaba mi registro para la vacunación, decía padecimientos, hipertensión, diabetes, embarazo. Se nos cuela donde no lo vemos.